Vamos a ver la noticia principal de hoy, que está en la portada del País. Efectivamente, Rajoy espera aplazar las medidas más duras en Cataluña a después del 20 de diciembre. El gobierno solo inhabilitará cargos públicos cuando desobedezcan la anulación judicial de la declaración independentista que se vota mañana. Y en páginas interiores, concretamente en la página 19, el gobierno confía en que no tendrá que actuar en Cataluña hasta el 20 de diciembre. Pues sí, lo que nos dice hoy el diario El País es que tiene conocimiento por sus fuentes de cuál es la voluntad de Mariano Rajoy. Y lo que nos dice es que el gobierno de Mariano Rajoy está convencido de que no deberá tomar medidas de fuerza o de sanción contra los independentistas que controlan el Parlamento catalán hasta después de las elecciones generales del 20 de diciembre. Lo que nos dice el diario El País es que Rajoy tiene miedo, bueno, eso ya lo sabemos nosotros, no hace falta que lo diga el diario El País, de tomar cualquier decisión que le comprometa antes de las elecciones. Es más, cree que las respuestas que se deriven de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la declaración de independencia, que sabemos que se vota mañana, no es algo urgente, pueden esperar hasta que haya nuevas Cortes constituidas después de las elecciones previstas para el 20 de diciembre, en enero. Los servicios jurídicos de Moncloa recalcan que no hay fuerza ejecutiva en esa declaración de independencia que está prevista que se apruebe mañana lunes. El gobierno podrá actuar, cuando se viole la ley, con medidas como la creación de nuevas instituciones, como una nueva seguridad social catalana o una hacienda pública, por ejemplo. El Ejecutivo, dice el periódico, que se ha marcado como objetivo de sus primeras acciones legales a la actual presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Será ella quien reciba la notificación del Tribunal Constitucional con la suspensión de la declaración de independencia. Don Antonio, esto nos lleva a un asunto que hemos tratado muchas veces en el programa de radio, y es que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, al no aplicar el Código Penal como está obligado a hacerlo, podría incurrir él en un delito. Yo no sé, don Antonio, si prefiere que le lea ahora los artículos o lo leo después. Y además el orden lógico sería dejar eso dentro de esta noticia para el último lugar. Pero en primer lugar hay que empezar a ver qué significa políticamente el acto de Rajoy de esperar a que se celebren las elecciones. Eso tiene dos significaciones políticas. Una, que pospone su interés de partido, su patriotismo de partido, lo pone delante del patriotismo de España, y en ese caso pues asemeja bastante Rajoy a los independentistas que están anteponiendo sus intereses de partidos nacionalistas al interés de España y rompen con ella. Rajoy no rompe con ella, pero prefiere esperar hasta lo que él cree que tiene, que es libre, que no está obligado. Por eso te dije, Adrián, que esperásemos, porque la introducción es: pero ¿puede Rajoy permitirse el lujo de aplazar las medidas, dice, más duras? ¿Pero cómo las medidas más duras? Si hay medidas que tomar, la ley no distingue en más duras o más blandas. Si Rajoy puede o no aplazar las medidas, es que si puede aplazarlas, puede aplicarlas. Y ahí la ley no distingue entre una clase de medidas y otra. ¿Está cumpliendo Rajoy la ley o no la está cumpliendo? Ese es el tema. Y eso tiene dos enfoques. Uno, el político, lo que acabo de decir. Su interés de partido lo pone antes que el interés de España. Ante un problema tan grave, esa es la primera reflexión. La segunda es el miedo o la indecisión de Rajoy, que quiere esperar a que haya un nuevo gobierno constituido, bien sea el suyo o bien una coalición si no tiene mayoría absoluta, que es lo más probable, y que él desea no tener mayoría absoluta. Esto quiere decir que no quiere la mayoría absoluta. Quiere tener al PSOE de aliado para que ya entre los dos sí toman la medida. Y para eso ha reunido en la rueda, en la Moncloa, pues ha recibido a Cospedal. Lo pongo como ejemplo del ridículo que recibe a Cospedal para obtener un consenso más amplio, con lo cual todo es falso. Primero, el consenso, no hay más o menos consenso. El consenso significa unanimidad. Si no hay unanimidad, ya no se puede hablar de consenso. Será mayoría absoluta, grandísima, un acuerdo que reúne más votos, más votaciones, pero no hay un mayor o menor consenso.
El consenso siempre es unanimidad. Y si no hay unanimidad, será mayoría absoluta. Por muy absolutas que sean, no son consenso. Primer punto. Luego, Rajoy, por un lado, está alardeando de que el patriotismo de partido lo pone antes que el interés de España. Pero si examinamos bien y se ve que lo que está deseando es no tener la mayoría absoluta, entonces tampoco tiene patriotismo de partido. Lo que tiene que es ambición personal, seguir en el cargo. Y cree que está más seguro en el cargo, esperando al 20, para que un gobierno de coalición apoye las decisiones junto con él o las medidas que se tomen contra los separatistas, le parece mejor y menos arriesgado que lo haga él solo hoy. Por lo tanto, primera conclusión. Parece patriotismo de partido. No, señor. Como mayoría absoluta no la va a sacar, que es miedo a gobernar solo. Acuda al consenso porque no tiene confianza en sí mismo ni sabe. El consenso es ridículo, porque ha convocado para aplicar las leyes contra la secesión en Cataluña, convoca a ver la opinión de los sindicatos de Xoxo, ¿cómo se llama uno? Tocho y el otro Méndez, ¿no? Sí. Bien. Y a la patronal, y a todos los partidos insignificantes, y a Izquierda Unida. Luego, ya, primera, dos conclusiones. Rajoy pospone los intereses personales suyos de seguir siendo presidente del gobierno al interés de España primero y segundo al interés de su partido después. Esa es la primera conclusión. Antes de pasar a lo que Adrián quería ir ya, como es natural por la juventud, ir derecho al toro contra Rajoy. Y vamos a ir despacio. Primero ya lo hemos puesto en ridículo de verdad y de manera irrefutable, porque ¿quién puede negar las palabras, el argumento que estoy empleando de que Rajoy no tiene patriotismo ni español ni de partido? Que lo único que tiene es patriotismo de Rajoy. Él mismo. Bien. Segundo tema. ¿Puede hacerlo? Este es otro tema, ¿eh? ¿Puede Rajoy esperar? ¿Es que no hay ninguna ley que le obligue a actuar inmediatamente? Pues vamos a ver. ¿Me quiere leer el artículo primero, donde toda autoridad que tiene conocimiento de un delito es el 408, creo? Dice. ¿Cómo? El 8, El ¿no? artículo 408 dice: Venga. La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. El delito que estaría dejando de perseguir Mariano Rajoy es el de la sedición. Dice el artículo 548 del Código Penal que la provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas que fuese, salvo que llegue a tener efecto la sedición, en cuyo caso se castigará con la pena señalada en el primer apartado del artículo 545 y a sus autores se les considerará promotores. Pero ahí, el artículo siguiente, léelo. El 549 dice que lo dispuesto en los artículos 479 a 484 del Código Penal también serán aplicables. Sigue. Es también aplicable a la sedición. Y ahora léelo esos artículos. A eso voy, don Antonio. Eso. Pero no, tenía que haber dicho primero, serán aplicables a la sedición. He aquí los artículos. El artículo 482 dice: las autoridades que no hayan resistido la rebelión serán castigadas con la pena de inhabilitación absoluta de 12 a 20 años. Las autoridades que no hayan resistido la rebelión. Es decir, que... No, a la sedición, pues esto está diciendo que es aplicable a la sedición. Estaba leyendo de nuevo para que se entienda bien la palabra resistido. Las autoridades que no hayan resistido la rebelión. Es decir, que se hayan mostrado... No, que no hayan hecho nada. Que no hayan hecho nada. Lo que está pidiendo Rajoy ahora mismo. Esperar. Sigue. Y el otro artículo... El 483 del Código Penal dice: los funcionarios que continúen desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados o que sin habérseles admitido la renuncia de su empleo lo abandonen cuando haya peligro de rebelión, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 12 años. De acuerdo. Veamos. Perdona, Adrián, mi impaciencia, porque yo siempre es para que las personas que no son juristas como tú o abogados tardan más tiempo en comprender. Por eso digo, delito de sedición es evidente. ¿Cómo no va a ser evidente si no hay en toda Europa, ni en América, ni en nadie que siga los asuntos españoles? No hay una sola persona que lea la prensa o escuche la televisión
que no sepa que en España se está cometiendo un delito de sedición de Cataluña, que se quiere separar de España. Eso es de notoriedad pública, eso ya no hay que probarlo. Por tanto, que lo conoce Rajoy, eso es evidente. Y que lo conocen todos los funcionarios, eso es evidente. Luego, todas las autoridades españolas y todos los funcionarios del Estado español conocen que se está cometiendo un delito gravísimo de sedición, al que le son aplicables los artículos que ha leído Adrián respecto a la rebelión. Bien, entonces ahora estamos en otro tema. Ya no se trata que si puede esperar o no. Es que Rajoy es reo, está ya cometiendo un delito gravísimo, que es dejando de perseguir la sedición en Cataluña, probada y archiprobada porque es de notoriedad pública. Pero ¿cómo puedes dejar de perseguirlo? ¿Por qué se está hablando tanto tiempo del artículo 155 de la Constitución? ¿Por qué se habla tanto tiempo del Tribunal Constitucional? ¿Por qué se ha perdido el tiempo dándole al Constitucional medidas de fuerza, medidas ejecutivas de sus resoluciones? ¿Para qué? Para no aplicar el Código Penal. Por tanto, el deber de perseguir el delito de sedición está siendo flagrantemente incumplido por el gobierno de Rajoy y son responsables de delitos de no perseguir el delito, con las penas que acaba de leer Adrián. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que en España se esté cometiendo a los ojos de todo el mundo? Y el Código Penal, que prevé el delito de sedición como un delito de orden público, da igual que sea contra la Constitución o contra España, está previsto en el Código Penal, está analizado. Hemos leído el artículo de los promotores, que se llaman promotores los conspiradores, los organizadores. Se les llama promotores y cometen un delito porque el delito de sedición no es de resultado. Pero tanto está esperando Rajoy que se está convirtiendo en un resultado la sedición. Así ya no es que se trata de un conato o de unos indicios racionales del crimen de sedición, que eso no es. Aquí ya no hay indicios. Aquí es que nos están machacando todos los días las televisiones y la prensa y todos los medios de que el gobierno de Cataluña, de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña y todas las autoridades o funcionarios dependientes directamente de la Generalitat y del Parlamento están cometiendo insistente y sistemáticamente un delito gravísimo de sedición. Hasta tal punto he advertido de este delito desde hace tiempo, que si por azar, que no deseo que pueda suceder, pero si un mozo de escuadra, o dos o tres, pero basta con uno, emplea su arma sin disparar, simplemente que la lleva en el cinto, pero se pone al servicio, bien sea de la señora Forcadell o al servicio de Arturo Mas, para impedir cualquier acción legal que la autoridad judicial española en vías de ejecución trate de hacer contra cualquiera de esas personalidades, si es defendida, si se pone un obstáculo por parte de alguien que esté a las órdenes de las personas a las que se dirigen los requerimientos y las combinaciones del Tribunal Constitucional. Si hay alguien que lo ampara y está armado, comienza algo aún más grave que la sedición, que es un delito de rebelión. Y ante un delito de rebelión, que se atengan a las consecuencias. No porque yo confíe ni en Rajoy ni en nadie, ni en los militares. Después de lo que hemos visto de Podemos, ¿en qué militar se puede confiar si han perdido la noción del deber y del patriotismo? ¿Dónde están los militares? Una cosa es que no intervengan en la política, a no ser que tengan un cargo político, pero si no lo tienen, no deben intervenir. Eso es evidente. Pero otra cosa es que permanezca en silencio los militares ante un delito tan grave. Se está partiendo España y los militares son mudos. Y el único que habla es porque se pasa a Podemos para apoyar en Cataluña la secesión, el derecho a decidir. ¿Pero qué hacen los militares? ¿Qué es lo que han perdido? Las hormonas militares, ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya no son ni cuerpo. Ahora seguimos. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer Rajoy? ¿Por qué no aplican el Código Penal? Lo diré. Porque no tienen confianza en los magistrados que componen el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Porque tienen miedo que no admita la querella. Porque en el antecedente de la anterior querella del fiscal general ya vieron el rifirrafe que se planteó. Y como no tienen seguridad, ni la pueden tantear en privado, como no hay ni esas presiones previas que podían hacer para presentar una querella, no lo hacen. Y están actuando como si no hubiera ningún delito. Pero ¿qué nos importa? Ni que Rajoy espere o no espere los partidos, pero si hay que incluso suspender las elecciones, todo,
España tiene que conmoverse entera, pero conmoverse y actuar. No hace falta ninguna guerra civil, si no hace falta emplear la fuerza. Pero justamente de eso se están valiendo los sediciosos catalanes, que enfrente no hay nadie que tenga el carácter, la firmeza de decir, fuera, se acabó, esto ha terminado. Claro que Rajoy tiene que irse inmediatamente, suplantarlo, hay que echarlo, para que una autoridad política, no hace falta que sea autoridad militar, para una personalidad política que crea en lo que dice y que no tenga miedo alguno, ni a la posteridad, ni a su fama, ni a nada, le haga frente a la secesión de Cataluña. Pero de verdad, aplicando en primer lugar, pidiendo el Código Penal, y si los magistrados no admiten una querella por sedición, ir a por esos magistrados, denunciar a esos magistrados por prevaricación o por miedo, no son capaces de juzgar al Supremo. Y si eso tampoco, hay que tomar medidas drásticas, porque cualquier medida drástica que se tome contra la sedición es menos peligrosa que no hacer nada. Es menos prudente que permanecer, como dice Rajoy, callados. ¿Y qué es lo que están diciendo todos los periódicos y los buenos cuando hablan de que las medidas contra Cataluña tienen que observar el principio de la proporcionalidad? Pues sí, señor, yo también lo digo. Entonces, la proporcionalidad ante una separación de Cataluña, ¿cómo va a ser esperar a que se celebren unas elecciones? Se suspenden las elecciones del día 20. ¿Pero qué es eso de esperar al Tribunal Constitucional? ¿Pero qué es esto? Está el Código Penal. Es un delito gravísimo y no se puede tolerar. En España hay una indignidad ciudadana y los partidos, no solo Rajoy, PSOE, Ciudadanos, Podemos, todos están en el mismo complicidad de no darle importancia ninguna a la secesión catalana. Eliminemos Podemos, porque Podemos, al admitir el derecho a decidir de Cataluña, ya se ha pasado al bando contrario. No quiere decir esto que Podemos quiera votar en el derecho a decidir a favor de la independencia de Cataluña, no. Él dirá que no, que votará en contra, pero solamente la posibilidad de admitir que existe un derecho de autodeterminación en España es traición a la patria. Y de eso es responsable no solo ese general, sino todo el equipo de Podemos. Ese no puede obtener ni un voto. Que lo voten a Podemos, no sé dónde, en Grecia, que son sus amigos. Pero ¿cómo en España Podemos puede tener la chulería de presentarse aquí en Madrid en unas elecciones generales cuando está defendiendo el derecho de autodeterminación para Cataluña? ¡Fuera Podemos de la escena pública! Y Rajoy lo llama a consulta. Pero ¿no os dais cuenta que este Rajoy es un merengue? ¿No os dais cuenta que este hombre es incapaz de gobernar? ¿Cómo se mantiene esto? Porque en España se ha perdido el valor, la voluntad, el carácter, la decencia. ¿Por qué? Porque los defensores del franquismo, a la muerte de Franco, estaban acobardados. Tenían mala conciencia. Sobre todo cuando Suárez, después del primer golpe, claro, que reconoce al Partido Comunista y sale elegido, después de haber regalado el café para todos y tantísimas otras cosas, no tiene nada que gobernar y como era un incapaz, insolvente mentalmente, un insolvente, pues tiene que dimitir. Porque en unas elecciones no saca ni un diputado, desde el poder, desde el gobierno. Por tanto, la principal que queda en España es el fracaso de Suárez, porque no sabe gobernar, porque toda la derecha, todo el franquismo, tiene miedo del futuro. Y se hacen leyes de perdón, de amnistía, de no mirar al pasado, algo contra la naturaleza humana, porque no es imposible que nadie pueda borrar de su memoria lo que le ordene la autoridad. Eso es algo imposible de hacer, porque eso es mentira. El PSOE, como no había tenido actividad alguna contra Franco, como no estaba en las cárceles ni había sufrido nada, porque no había hecho nada, porque Isidoro era un blef creado por los alemanes. Sí, Felipe González era Isidoro, que estaba protegido por la policía de Franco, sabiendo que estaba protegido por los alemanes, y con dinero alemán, pues también gobierna, saca una mayoría absoluta. ¿Por qué saca mayoría absoluta? ¡Por Tejero! Pero es una reacción contra qué? El susto que dan. Primero Santiago Corrillo, que asusta a todo el mundo diciendo que hay ruido de sable. Mentira, él no tenía relación ni conocía a los generales. Yo los traté a todos uno por uno. A todos.
sabiéndolo la Junta Democrática y sabiendo Santiago Carrillo. Y mi informe era de risa, porque los tenientes generales me decían, el que más expresamente dijo lo que todos pensaban, es que no intervendrían en ningún proceso político, a no ser que pasara, y le ponían ejemplos concretos, que hubiera asalto de trenes, que se quemaran los conventos, que hubiera persecución de los curas. Es decir, como eso era inimaginable, estaba claro que el ejército no iba a intervenir. Como no iba a intervenir, se produce un intento de golpe de Estado con armada que estaba preparado por Juan Carlos. Es decir, esto todavía no se sabe, no se cree. ¿Cómo que no se cree? Si el propio secretario del rey me lo confesó y me lo dijo repetidas veces. El golpe de Estado fue preparado por el CIS de acuerdo con don Juan de Borbón, rey de España, para ser a Armada presidente del gobierno. ¿Y para qué? Para meter a Felipe González y a Mújica en el gobierno. Y por eso Tejero se adelantó para impedir el golpe cuando se informó de que el socialismo iba a entrar. ¿Acaso los españoles tuvieron el coraje? ¿Creían en algo? En nada. ¿Qué prueba? Pues que estando todos los diputados secuestrados por el juego de pistolas de Tejero, pues nadie se movió en Madrid. Y al segundo de estar todos liberados y haberse acabado el tema, una manifestación, pues casi de 1 millón de personas. ¿Ese es el valor? ¿Ese es el valor de los ciudadanos? Y pidiendo que, y Santiago Carrillo pidiendo el Premio Nobel de la Paz para Juan Carlos, para el rey. Eso es lo que tenemos hoy. Tenemos la traición de los franquistas a lo que en ellos creían, del Partido Comunista a lo que habían defendido durante tantos años. El PSOE no existía, eso no era nada. Y la única verdad que defendíamos los independientes y los que de verdad nos opusimos al régimen de Franco, eso que se firmó en ese documento de los 14 puntos, eso defendíamos lo que nos llegó, que es la democracia. La ruptura democrática. Y hoy produce horror la palabra ruptura. Todo lo que proponen es no hacer nada contra la ruptura de España. Mientras que lo que proponíamos nosotros en la Junta era la ruptura del sistema, del régimen de poder franquista, nada más, y abrir un periodo de libertad constituyente, que no se hizo. En lugar de eso, que hubo un consenso, una unanimidad de los aspirantes a tener un puesto en el Estado asegurado y un sueldo del Estado, que son los que hicieron en secreto la Constitución. Con estos antecedentes hay que volver a la realidad de hoy. Es intolerable que se pueda admitir que Rajoy retrase una sola hora, 1 minuto, una acción firme, proporcionada al delito. Claro que yo defiendo la proporcionalidad. Yo no digo que vayan a un castillo o que lo fusilen a los responsables. Eso no estoy pidiendo. Digo nada más que un código penal hecho por los partidos actuales. Un código penal horrible que considera la sedición como un simple delito de orden público. Bueno, pues lo que estoy pidiendo es que se aplique una medida proporcional al descomunal disparate de la ruptura de España que implica tolerar que continúe afianzándose y avanzando el proceso de separación de Cataluña. ¿Qué esperan? ¿La desconexión definitiva? ¿Que se retire el enchufe ya para que no haya comunicación entre Cataluña y el resto de España? Esto es intolerable. Y acuso al ejército, pero no para que intervenga, que no tiene que intervenir. Pero tiene que amonestar, tiene que advertir, tiene que llamar a Rajoy a capítulo. ¿Esto qué es? Sí, el ejército. Pero no para que él intervenga, porque tiene que estar a las órdenes de la autoridad civil, del gobierno civil. Eso ha sido un paso adelante. Pero eso, y anular el ejército, eso es otra cosa. Que el ejército no sirve para nada. Pero es que no tiene en la Constitución el deber de conseguir, de asegurar la unidad de España. Es que está en la Constitución o no. Sí, claro que está. Pues quieren leerlo. ¿Pero qué esto qué es? No sé si me sé de memoria qué artículo es, sé que es de los primeros, pero... No, pues voy a decir, mientras lo busca, diré, 1, el rey no cumple con su deber constitucional. El rey dice que tiene que arbitrar y moderar las instituciones. ¿Qué está haciendo Felipe VI? ¿Está arbitrando y moderando las instituciones de la autonomía catalana y el Estado español central? No, lo está incumpliendo, el rey no cumple su deber. ¿Y las Fuerzas Armadas? ¿Qué dice? Es el artículo 8 de la Constitución. Tiene 2 apartados. El primer apartado dice: las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. No siga. ¿Están obligadas? Bueno, yo denuncio
al ejército español, a las Fuerzas Armadas. No creo en la Constitución española, yo no la acato. Pero ellos sí, ellos han jurado lealtad a la Constitución. ¿Dónde están? Hay que acusarlos, acorralarlos, humillarlos. No sois nada. El ejército hoy no tiene mando, no tiene poder, no tiene carácter, no tiene patria, no es nada. ¿Qué es? Solamente unos elementos que se preparan en España para ser luego auxiliares de la OTAN en el extranjero. Guerras, ¿dónde? En Afganistán, en Irak, ¿dónde quieren intervenir? En Libia, pero no en España, no. Muy bien, que no intervengan en España. No hay guerra civil. Pero ¿cómo puede defender el ejército ese artículo si no se mueve, si no hay declaración ninguna? Hoy dedico todo el asunto a denunciar al ejército. No vale nada, no tiene personalidad ninguna, no tiene jefe, no tiene estructura. Basta ya de engaños. Y quiero para España la libertad política que jamás ha tenido, ni en la República Segunda. Porque los asociados, nuestro movimiento ciudadano, no busca el poder. Hemos renunciado al poder. Nos hemos comprometido a combatir hasta el extremo de nuestras fuerzas por conseguir la apertura de un periodo de libertad constituyente, y en eso nos hemos comprometido. Está en los estatutos, lo hemos aceptado, que nadie aspirará al poder, solamente a la apertura de un periodo de libertad constituyente. Por eso tenemos la fuerza moral y la autoridad que nadie tiene hoy en España. Ningún partido, no el rey, no las Fuerzas Armadas, no la Judicatura, no ningún parlamento. Aquí no hay más autoridad moral en España que la nuestra, que la del movimiento de ciudadanos, porque quiere ese movimiento, pues la República Constitucional quiere abrir un periodo de libertad constituyente, una libertad colectiva que nunca ha existido en España, porque la Segunda República fue una república de los trabajadores en su artículo primero, y nosotros queremos en la libertad constituyente una república que sea república de los trabajadores y también de Amancio Ortega y de todos los millonarios, porque la libertad no puede distinguir. Otra cosa es los gobiernos que gobiernen para asegurar o no asegurar, para disminuir tan flagrantes desigualdades entre los españoles. Eso es cuestión del gobierno, eso no es cuestión de las constituciones. A ver si deciden de una vez para siempre y se abandonan esos horrores de catedráticos de la universidad que no saben ni siquiera lo que es una constitución, que no han estudiado ni a Carl Schmitt ni a Friedrich, que no saben nada y que creen que es la constitución lo que se inventaron unos cuantos partidillos representantes de la clandestinidad que se aprovecharon de mi esfuerzo, sí, lo digo, y de mi valor y de mi energía para hacer algo y ser llamados por Suárez para traicionarme mediante la difamación. Yo hoy pido de verdad al movimiento que en todas partes manifieste la cobardía de todas las instituciones. No es posible seguir así. Los catalanes españoles están necesitados de un movimiento de verdad que acabe con la independencia, con el delito de sedición. Y lo repito, y si no hay tribunal de justicia en Barcelona capaz de enfrentarse al delito de sedición, que aquí en Madrid se denuncie a esos cobardes magistrados que pondrían reparo a admitir un delito de sedición. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos si el delito de sedición, por estar en el Código Penal previsto, es de aplicación preferente a cualquier decisión política o del Tribunal Constitucional? Es verdad que el artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice, claro, que actúa esta ley como derecho supletorio de las demás órdenes de la jurisdicción de los tribunales. Así que la ley civil, la ley penal, el supletorio de la penal, administrativa, laboral, etcétera. Y es verdad que el Tribunal Constitucional no forma parte de la jurisdicción, por tanto no es aplicable en él. Pero es el INRI, que estén haciendo reformas para darle más poder al Tribunal Constitucional, para darle más poder, para darle poder ejecutivo a sus resoluciones, y no admitan a trámite una querella por sedición. La de manos limpias ya sabía yo que no sería admitida, y por eso anuncié, yo lo repito 1.000.000 de veces, yo no he estudiado previamente el penal, ni me he dedicado nunca al ejercicio de la carrera de abogado como penalista. Por eso anuncié que yo mismo iba a poner la querella por sedición, porque me parecía inconcebible que eso fuera imposible. Entonces cuando la redacté y la hice me encontré ya, claro, soy un jurista, y un jurista coge un artículo del Código Penal de cualquier país del mundo y enseguida dice quién manda en ese país,
porque el Código Penal es un código político. El orden de jerarquía y la manera de perseguir los delitos obedece a criterios políticos. Claro, y al estudiarlo me di cuenta que iba a ser casi imposible denunciar o continuar un proceso por un delito de sedición, porque dice el artículo 544, dice exactamente que el delito de sedición, la esencia, la acción, el verbo que emplea es impedir, y para que haya sedición tienen que alguien esté impidiendo que en Cataluña se apliquen las leyes españolas. Tiene que estar impidiéndolo. Si no, no hay sedición, es impedir. Entonces, como han tenido la habilidad los sediciosos catalanes de, en lugar de impedir las leyes generales españolas del Estado español, lo que han hecho es iniciar una doble vía. Por eso están hablando de doble legalidad. ¿Pero qué creéis? ¿Que son idiotas? Que no son idiotas, es que son más valientes que el gobierno español. No más valientes, están corrompidos hasta las cejas, están hundidos completamente en la corrupción y entonces no tienen más salvación que para poder seguir respirando en el fango donde están metidos, que tener la valentía aparente, entre comillas, de hacer lo que están haciendo, empujando hacia adelante el proceso de separación para no ir a la cárcel por los delitos gravísimos de corrupción y de robo que han cometido los Jordi Pujol y Arturo Mas y su padre. Entonces por eso siguen adelante y enfrente no se encuentran con nada que los detenga. ¿Os acordáis de lo que decía Montesquieu respecto a la separación de poderes y lo que Tocqueville añadió cuando eran poderes dentro de un mismo estado en diversos territorios, en regiones? Pues decía que un poder no se detiene hasta que otro no lo detenga, que un poder se extiende hasta allá, hasta donde llega su poder, y no lo detiene más que otro poder que lo frene. ¿Dónde está aquí el poder de Madrid, del Estado español, que frene a la independencia? Hablo de poderes, no estoy hablando de Tribunal Constitucional, eso no es un poder, eso está constituido. Yo hablo de poder constituyente. ¿Dónde está ese poder constituyente? ¿Dónde está en la Constitución española reconocido el poder que tenga para defender esa unidad? Primero, el gobierno, el ejército y el rey. Pues está puesto expresamente en la Constitución. Ni el rey hace nada, ni el ejército tampoco. ¿Para qué queremos el ejército? ¿Para que vaya a que muera un soldado cada X años fuera en el extranjero? ¿Para eso queremos presumir de qué? ¿Para presumir de helicóptero? ¿De qué? Aquí el ejército español no existe como institución. Eso no le impresiona para nada a los sediciosos catalanes. Y el rey tampoco. Por eso el rey cuanto antes mejor se vaya fuera. Porque él es responsable de hasta qué extremo ha llegado de gravedad la sedición. ¿Por qué es responsable? Porque todos decían que la corona es la garantía de la unidad de España, que con una corona se ha resuelto el tema de la unidad territorial. ¡Mentira! Era todo lo contrario, porque teníamos el ejemplo, y yo lo dije en artículos en El Mundo, en El Independiente, en La Razón, lo he repetido continuamente desde hace 20 años o más, desde que escribo en los periódicos, o me toleraban que escribiera. Hoy ya no me toleran, me tienen demasiado miedo, porque digo la verdad. El miedo que yo inspiro es que tengo el valor de decir la verdad. Sí, no la verdad como contraria a la mentira, que lo es, en mi caso desde luego lo es, porque los demás están mintiendo, pero también la verdad como contraria al error. No hay error posible en la interpretación de la Constitución. El rey tiene unas obligaciones que no cumple, que es moderar, arbitrar entre las instituciones. Y el ejército está obligado a defender la unidad territorial de España. ¿Y qué hace? Pues yo digo, proporcionalidad. Yo quiero una medida proporcional. Digo la palabra proporcional, pero sabiendo lo que significa, que a una gravedad tan extrema como la ruptura de España, la separación de Cataluña, la medida que le corresponde proporcional es acabar en 24 horas con ese escándalo. ¿Cómo actúa en 24? Aplicando el estado de excepción, que no les basta, estado de sitio. ¿Qué quieren? ¿Que sean los militares los que administren Cataluña para acabar con la sedición? Si no hace falta. Si con el estado de excepción es suficiente. ¿Por qué ese temor? Que dicen todos, aplicamos el artículo 55. Pero qué ignorantes, toda la abogacía del Estado, todos los catedráticos, todos los periódicos, lo digo y lo repetiré 1.000.000 de veces. Pero es que no leen
Es que no han leído que la competencia de la Diputación Permanente, cuando están disueltos el Senado y la Cámara de Representantes, lo único que puede hacer la Diputación Permanente es velar, con V, velar, vigilar, cuidar, jamás ejercer el mismo poder que tiene el Senado. Si el artículo 155 de la Constitución exige que el gobierno tiene que hacer un requerimiento a Arturo Mas para que ponga fin a la secesión y por tanto que anule tal, todo lo que quiera pedirle. El presidente del gobierno, Rajoy, tiene luego que mandar ese mismo requerimiento a la Diputación Permanente. Esta no puede. Pero supongamos que fuera verdad, no, la mentira de que están con el artículo 155 cuando es inaplicable, porque la Diputación Permanente no puede autorizar la aplicación del artículo 155 nada más que para velar por los poderes del Senado. Y velar por los poderes del Senado no es apropiarse de los poderes del Senado. Eso sería otra cosa. Bien, pues si se hace esto, ¿qué es lo que resulta? Pues resulta que el artículo 55, si suponiendo que lo aplicaran en el sentido impropio de la palabra, ¿qué es lo que autoriza? ¿Dónde están los catedráticos, los articulistas, los constitucionalistas? Decirme, ¿qué es lo que autoriza el 155? ¿A suspender? No. No lo autoriza. Es imposible suspender la autonomía de Cataluña por el artículo 155. Que me demuestre un solo profesor, alguien, que yo estoy equivocado. No, leer el artículo 1.000.000 de veces. Suspender, no. ¿Qué es lo que autoriza? Pues, primero, a que la Diputación Permanente actúe como un juzgado, como un juez, como si fuera una jurisdicción, oyendo a las partes. Por tanto, tiene que pedirle a Arturo Mas que le mande el pliego de alegaciones y ver si es verdad o es mentira lo que dice Rajoy. Y luego, oída a ambas partes, toma la decisión de qué. Pues lo que dice el artículo, no otra. ¿Y qué es lo que dice? Obligar a Arturo Mas el cumplimiento forzoso. Pero como la sedición y lo que está haciendo Mas son medidas que está tomando, que son medidas de cumplimiento personal, el cumplimiento forzoso no puede ser, porque el cumplimiento es forzado cuando una autoridad judicial obliga al deudor, al que está obligado a hacer algo que él no quiere, pero lo termina ejecutando ante el peligro de que venga una sanción peor añadida a la que ya está haciendo por desobediencia a la orden del juez. Bien, ese no es el caso. Porque el cumplimiento forzoso se produce cuando se sustituye esa persona obligada, al ser recalcitrante y no querer cumplir, se sustituye por otra. Bien, como en el artículo 55 ya vamos a seguir aplicándolo, ya tenemos que como no va a obedecer, no va a cumplir las instrucciones que le ha dado el requerimiento de Rajoy para que haga tal y tal medida contraria a la sedición o anulando los hechos que ha puesto en marcha el proceso sedicioso, si no lo hace, ¿qué dice el artículo? El artículo dice, primero, el gobierno no puede obligar al cumplimiento forzoso si Arturo Mas se niega. ¿Qué puede hacer el artículo 155? Leerlo. Pues nombrar a otra autoridad, es decir, no al gobierno y no a la Generalitat y no a Arturo Mas, otra autoridad en Cataluña, es decir, una autoridad dentro del gobierno autónomo catalán, para que esa autoridad aplique las medidas que Arturo Mas no ha querido cumplir. Bien, ese es el mecanismo. Bueno, ¿y dónde está esa autoridad en la comunidad catalana? Si todas las autoridades están en el proceso de independencia. ¿Dónde está? Es que lo van a obedecer, pero si tienen los mozos de escuadra a su disposición. Si es ridículo hablar del artículo 155. No prevé la suspensión ni es proporcional a la medida que se requiere el estado en que se encuentra de avanzado el proceso de sedición. No es proporcional. ¿Qué es lo que es proporcional? Código penal. Pero el Código Penal con medidas inmediatas, pero todas las medidas que hay de prevención del delito. Cárcel preventiva, pero inmediatamente. A la cárcel. Pero a Rajoy el primero. A la cárcel, pero mañana mismo. Pero para eso hay que admitir la querella y la primera medida para evitar la consumación de ese delito, no la consumación jurídica, que eso está ya consumado, sino para hacer imposible que la sedición
políticamente llegue a ser efectiva y Cataluña se muestre ya que haya que ir a una guerra civil para reconquistarla, pues esa es lo que el artículo 155 impide, no se puede hacer, no es garantía de nada. Pido la proporcionalidad, es decir, la aplicación mañana, inmediatamente, del estado de excepción, que conociendo la cobardía general de los españoles, incluidos los catalanes, yo no excluyo la cobardía general en la que está después del franquismo el pueblo español. Es un pueblo de cobardes, están asustados y por eso huyen, son indiferentes a la política. Ahora van a votar más quizás que otros, porque claro, les parece que es importantísimo que un joven irresponsable como Pablo Iglesias cambie de chaqueta y de criterio cada día. Sí, cambiar de chaqueta es primero aparecer como un revolucionario de extrema izquierda que sitúa a su derecha al Partido Comunista y ahora que está tratando de conquistar, dice, a las clases medias para ponerse a la derecha del PSOE. Ya quiero recuperar terreno siendo de derechas. Por eso coge al general, a un militar. Esa es la propaganda de Podemos. Va a conquistar el cielo ahora con este militar que no supo detener una lancha Zodiac de unos piratas. Pues este general que se le escapó con un helicóptero, el responsable era él. Se le escapa una lancha de piratas, con este Podemos quiere conquistar el cielo, con este general incompetente. Don Antonio, yo quería decir algo en contra de Podemos, porque ellos sostienen que es democrático el derecho a la autodeterminación y que dentro del nacionalismo catalán no necesariamente hay algo antidemocrático, cuando creo que dentro del nacionalismo hay una pasión igualitaria que describe Freud en Psicología de las Masas y usted también en el discurso de la República, que es contrario a la libertad. La igualdad que buscan los nacionalistas y su identidad con el sentimiento nacional es contrario a la libertad. Y es lo que quería decir. Eso es evidente. Es evidente, lo agradezco que lo introduzca. Pero es que, de verdad, yo lo siento por vosotros. Sobre todo tú, Adrián, que sabes cómo estimo tu preparación y tu finura como jurista. Pero es que hoy, y mañana, y pasado, es que yo no tengo más que una obsesión. Y es parar la secesión de Cataluña. Y pararla con los medios. Yo no tengo más que el movimiento que he fundado, que he impulsado y que impulso. Y luego las leyes que puedan obligar a una reacción del ejército, puesto que ya no espero nada del gobierno ni de Rajoy. Ha empezado la noticia con Rajoy.